Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que la hayan pasado muy bien en este fin de semana y a la vez también que les haya ido excelente en lo que es el rendimiento de sus exámenes. Ya hemos visto en el caso mío, en mis cursos, notas aprobatorias muy satisfactorias, muchos veintes, y los felicito porque veo de que le han dado toda la atención necesaria a lo que es esta evaluación, que me da a entender que está funcionando lo que llega a ser estas evaluaciones y a la vez también las clases que le estamos brindando a través de esta vía online. Bueno, en esta semana vamos a comenzar a reiniciar otra vez entonces nuestras clases, dejando de lado lo que llega a ser el repaso y comenzar entonces de nuevo para un examen bimestral. Hacerles recordar que también en esta semana vamos a trabajar lo que llega a ser Jitsi, una nueva modalidad en ese sentido para poder interactuar con los alumnos y entonces poder ya vernos cómo estamos, a atender sus inquietudes de preguntas online y así a la vez también entonces estar innovando en lo que llega a ser las clases, no solamente a través de lo que yo voy a hacer el video de PowerPoint. No olvidarse que también siempre les dejo lo que las actividades pónganlas por favor en responder. Muchos alumnos ya me están enviando por mensajería. Traten de evitarlo. Mensajería solo es para poder atender sus inquietudes, pero no para mandar tareas. A los papitos, por favor, los papitos que están ingresando mediante mensajería, cuando ingresan por su cuenta, no pueden acceder a lo que llega a hacer las tareas y mucho menos poner en responder porque no tienen ese acceso. Solo tienen ese acceso los alumnos con su password o en este caso su usuario. Los padres pueden visualizar, pero los alumnos son los que pueden ingresar. Por favor, traten de diferenciarlo porque muchos me mandan la tarea porque me dicen no puedo entrar a responder. Claro, no, a veces no se puede porque es por el usuario del padre. Tienen que entrar por el usuario del alumno. Muy bien, jóvenes, entonces vamos a comenzar con nuestras clases. Muy buenos días chicos, hoy vamos a trabajar nuestro tema de plan de redacción, la importancia de poder redactar, escribir y ordenar nuestras ideas de manera eficiente con la finalidad de poder tener un texto coherente. Muchas veces, cuando queremos redactar, vemos de que no hay un orden específico. Para eso tenemos que conocer su estructura. Vamos entonces a conocer un poco en base a su definición. Hay una fórmula para poder trabajar lo que es el plan de redacción y esto está basado en el ordenamiento científico académico. ¿En qué consiste? Esto es ya un ordenamiento netamente integral y que está compuesto por tres niveles fundamentales que todo texto siempre debe de tener: la introducción, el desarrollo y la conclusión. En base a estos tres elementos se utiliza entonces ese tipo de ordenamiento con la intención de plasmar y difundir el conocimiento. Pues bien, veamos entonces y reconozcamos cuáles son estas características de lo que es en esta estructura de los textos para el plan de redacción. ¿Cómo poder identificar? La idea es que te muestre estas tres estructuras y tú puedas identificarlas en el texto para que ordenes los textos según la temática y los ejemplos que se te van a presentar. Primero, la introducción. En un texto podemos reconocer entonces en una introducción cuando nos van a plantear temas como antecedentes, orígenes, que en este caso llegaría a ser la etimología, definiciones sobre ciertos temas, conceptos. A veces también nos pueden presentar las causas y orígenes de el tema que se nos está planteando. Entonces, cuando tú vas a tener ese ordenamiento en la redacción, identifica cualquiera de estos 5 puntos
para poder entonces tomar como la oración primera en tu ordenamiento. Luego nos vamos a lo que llega a ser el desarrollo. Y en el desarrollo vamos a encontrar ciertos rasgos como las características de lo que se está hablando o de ese hecho. También clasificaciones que se nos pueden presentar y a la vez también una explicación del tema que ya se nos ha presentado en una introducción. Y por último, reconocer las oraciones que presentan una conclusión. Esto lo podemos identificar en lo que llega a ser ejemplos que se nos ha presentado en base al desarrollo, como también consejos o recomendaciones. Esta estructura de introducción, desarrollo y conclusión es fundamental para que tú puedas ordenar de manera eficiente y tener una muy buena redacción al momento de plasmar el texto. Veamos con un ejemplo esta clase de las estructuras. Tengo lo que llega a ser la tala. Entonces, ese es el título de un texto. Te voy a presentar un texto netamente desordenado. Y en base a lo aprendido, ustedes lo que van a hacer es ordenarlo. Primera oración. La madera se usa para construir viviendas, muebles, entre otros. Segunda oración. Contamos con distintos tipos de árboles. Las especies más aprovechadas son el cedro y el tornillo. Principales lugares donde se tala. Y por último, actividad en la cual se aprovechan los recursos vegetales de zonas boscosas. Nuestro tema llega a ser la tala de árboles y nos están presentando 4 oraciones. Claro que estas oraciones están, como les digo, desordenadas. Entonces, ¿qué debemos de reconocer en base a la estructura académica o científica que les he planteado? Primero, ¿dónde está la introducción? Estará en la oración 1, 2, 3 o 4. Recuerda que una oración en base a introducción llega a ser orígenes, inicio, causas. Entonces, por lógica, podemos ver que la introducción se encuentra en la número 4, actividad en la cual se aprovechan los recursos vegetales de la zona boscosa. Es decir, ¿no? Se está presentando el tema de manera general. Y ahora, ¿qué sucede con esta actividad? ¿Qué es lo que se está realizando? Por lo tanto, nos vamos a lo que es nuestro desarrollo. Y eso nos apoya con la oración número 3. Principales lugares donde se van a talar, ¿no? ¿Y qué se van a talar? ¿Qué tipo de árboles? Seguimos continuando entonces con lo que llega a ser nuestra conclusión. Y para eso vamos al ejercicio número 2. Contamos con diversos tipos de árboles como el cedro y el tornillo. Y se manifiesta que estos tipos de árboles van a apoyar a realizar la construcción de viviendas, muebles, entre otros. Pues gracias a la estructura académica de introducción, desarrollo y conclusión, ustedes podrán entonces ordenar este texto de la siguiente manera: 4, 3, 2, 1. Esa es la redacción que debe de presentarse en este ejemplo. ¿Qué sucede cuando ya no tenemos un hecho en la redacción, sino que ahora se nos presenta a un personaje? Para ello, no nos ayuda en lo que llega a ser la estructura académica, la introducción, desarrollo y conclusión, sino debemos de seguir otras características. Primero, nos vamos a lo que llega a ser el antecedente del personaje. ¿Cómo lo identificamos? Puede ser él o la actividad que está realizando ese personaje, como también la oración va a presentar y decir quién es. Entonces, cuando vemos en un texto lo que llega a ser el origen o puede ser su nacimiento
o manifiesta ya su nombre o la actividad importante que está realizando, eso debe ser entonces la elección de nuestra primera elección para el ordenamiento de nuestra redacción. ¿Qué más debemos de ver? Ahora debemos de ver entonces los datos. ¿Qué puedo encontrar? Lugar y fecha de nacimiento. Puede ser también alguna información adicional que tenga el personaje. A la vez también ciertos rasgos, características, descripciones de él, aportes o qué ha dejado en su historia para poderlo recordar. Y también, si es un personaje literario, análisis de su obra, ¿no? Y cómo ha influenciado esta obra en algún movimiento o en lo que llega a ser seguidores. Si reconoces los antecedentes, recuerda que van a ser en base a su actividad o cómo se presenta o quién es el personaje. Y luego vas a lo que es, ¿no? Ya la vida, la información, sus descripciones, sus aportes, sus producciones e influencias. Complementemos este trabajo ahora del personaje con un texto también para poderlo redactar de manera ordenada en base a personajes. Tenemos como título Miguel de Cervantes. Primera oración. Desde muy niño tuvo inclinación por las letras. Usa muchos tópicos de la época en su obra. Influencia en novelas posteriores. Nació en Alcalá de Henares en 1547. La novela de caballería como antecedente de Cervantes. Ahora, con esta estructura que te he enseñado, tú lo que necesitas hacer es reconocer cuáles son las partes primordiales para poder establecer un orden en este texto que por lógica se encuentra desordenado. Sabíamos que tenemos que ver lo que es, ¿no?, la presentación del personaje. Y por lo tanto, nos abocamos entonces a la oración 5. La novela de caballería como antecedente de Cervantes. Ya lo reconocimos. Ahora nos vamos a lo que es el personaje en sí. Y por orden nos vamos a cuándo nació. Nació en Alcalá de Henares en 1547. Entonces ya tengo un orden. 5 y 4. Después de ello nos queda solamente 3 oraciones más. ¿Cuál crees que sea la siguiente? Claro, podemos ver entonces que después del nacimiento nos vamos a una descripción de que era muy niño y se inclinaba por las letras. Entonces la oración número 1. Después de ello usa tópicos, habla sobre sus obras y por último esta obra cómo ha influenciado en el mundo. Por lo tanto, nuestro orden sería el siguiente: 5, 4, 1, 2, 3. Esta es la mejor redacción en base entonces al texto cuando nos hace mención exclusivamente de personajes. Muy bien, chicos, espero entonces que hayan podido entender y comprender cuál es la manera correcta de poder ordenar, de poder redactar cuando un texto se encuentra desordenado y darle la idea apropiada. Hasta para cuando ustedes logren redactar, ya saben el orden apropiado y la coherencia atinada de poderlo elaborar en base a lo que llega a ser un hecho o cuando se presenta personajes. Nos estamos viendo en la próxima clase, chicos. Fue un gusto. Hasta luego.